Números decimales. Para este video presentaré aplicaciones de nociones básicas decimales como es comparación de números, lectura, expresión de la fracción generatriz y otras aplicaciones. Veamos. Identificar con verdadero o falso según corresponde. Sabemos que los decimales, cuando tienen puntos suspensivos, corresponden a una continuidad. Si es posible encontrar a un periodo, se determina ya sea mixto o puro por la combinación. La primera, consideramos que no es mixto porque no existe ningún periodo de números que se repita. Números decimales que son 6, 2, 1, 3. Hay una continuidad, pero no hay una secuencia de periodo. Puede ser un número irracional. En cambio, en la segunda, vemos el periodo que se repite, que es el número 45. Nuevamente, 45, y debe seguir el 45. Es el periodo constantemente en la parte 5. La siguiente podemos afirmar que sería verdadera. Cuando los decimales no tienen puntos suspensivos, se terminan con decimales terminantes o exactos. Y eso ocurre en la situación del caso C, que sería verdadero. Cuando nos piden las cifras periódicas que se repiten, tengo que observar que en algunos casos, como vemos aquí, se traduce con una gorrita curvilínea que significa que hay un periodo que se va a repetir constantemente. Y en este caso está compuesto por las cifras 7 y 2. Entonces, afirmamos que tiene exactamente dos cifras periódicas. En la siguiente vemos que el decimal no tiene puntos suspensivos, que sí que es un decimal terminante, o también llamado decimal exacto, que sería verdadero. Y en la letra F, vemos que un periodo que se repite constantemente, que es el número 3, siempre 3, 3, 3, 3. Entonces, tenemos que es verdadera porque es un decimal periódico puro. Veamos ejemplo 2. Siglas periódicas tienen los decimales. Vemos aquí la presencia de la gorrita, y presencia decimal, en el caso primero, ubicado para el 2 y el 1. Cuando vamos ahí, son dos cifras periódicas. En el caso B, lo que asigna la gorrita de repitencia periodo es el número 6, 4 y 3, o sea, van a ser tres cifras periódicas. Mientras que en la C solamente afecta al numeral 3, que afirmamos sería una cifra periódica. En la letra D no hay ningún símbolo que indique repitencia, pero observando la expresión vemos que se repite las cifras 8, 4, 1, 2. Entonces ahí contabilizamos, tiene exactamente dos cifras periódicas. En la otra opción, en la letra E, vemos que se repite por la continuidad las cifras 3 y 6. Sería dos cifras periódicas, mientras que en la letra F vemos que está repitiendo las cifras 6, 3, 6, 3, 6, 3, o sea, diremos que hay dos cifras periódicas. Pregunta 3. Escribir en el paréntesis si son verdaderas o si son falsas. Primera premisa. Los decimales exactos tienen un número infinito de cifras. Recordemos que los decimales exactos son terminantes, o sea, son finitas. Colocamos fácil porque dice infinitas, el cual no cumple. Los decimales periódicos se dividen en periódico puro y periódico mixto. Afati, ¿es cierto?
Cuando el decimal único se repite es periodo puro, y cuando existe la combinación o dos decimales que no se repiten sería mixto. El número 1666 es periódico mixto. Eh, claro, está la combinación del uno con una cifra decimal que no se repite y el número 6 que se repite. Entonces sería esa verdadera. Pregunta número 4. Colocar verdadero o falso según sea el caso. Vemos que 7,5 igual a 7,50. El cero a la derecha del decimal suele completar, por lo tanto decimos que esa es verdadero. Equivalen a lo mismo. En la letra B vemos un cero antes del 5. El otro es 5,5. O sea, lo mismo porque cero no tiene significatividad antes del numeral entero. En el siguiente caso vemos 3,250, el otro es 2. Hay un incremento en la cifra. Por lo tanto, esto hace variar la respuesta y diremos que no son iguales, sería falso. En la siguiente expresión, vemos por aquí que tenemos el 10 como entero y el 1 como entero. Son cifras diferentes. Marcamos entonces falso. Mientras que la siguiente expresión vemos que son iguales porque el 0 a la izquierda del número entero no afecta en nada. Entonces diremos acá que son verdaderos en cuanto a su igualdad. En la siguiente, 0,5, el otro 0,5 agregados ceros también serían expresiones iguales por la significatividad. Mientras que en la G vemos 0 natural con 72 son diferentes, que sería en este caso falso. Pregunta C. Marca con aspa según estimes conveniente. En el primer caso hay puntos suspensivos. Eso quiere decir que este decimal puede estar en el bloque de decimal con periodo o de repente como un número racional si no tiene una continuidad. Vemos aquí que sí tiene, que es la cifra 3, 3 que se repite, pero tiene antes el número 2. Por lo tanto, tiene mezcla de decimales que son exactos como el 2 y el 3 como periódico mixto. Marcamos entonces periódico mixto. En la siguiente vemos que no hay puntos suspensivos. Eso quiere decir entonces que el decimal sería exacto. Lo mismo ocurre con la siguiente, no hay puntos suspensivos, entonces sería decimal exacto. Pero en la que viene sí vemos que hay puntos suspensivos, pero no encontramos ninguna cifra periódica. Vemos cifras diferenciadas, 3, 2, 1, 8, 7, 5, 6, y no hay un periodo que se repita. A eso le llamamos números irracionales. De forma análoga ocurre en la siguiente, que no hay cifras tampoco con periodo. Pero las otras sí hay. Existe el numeral 42 que se repite y tiene al 6 también como decimal, el cual sería mixto, porque tiene decimal que se repite y decimal que no se repite. Y en el siguiente caso vemos que sí sería un periódico puro, porque la única cifra decimal es el 4, y este 4 constantemente se repite. Acá tenemos los números, hay puntos suspensivos, el 555 que se repite sería periódico puro, y el otro no hay decimal con puntos suspensivos. Eso quiere decir que sería exacto. En el siguiente sí hay puntos suspensivos, pero no hay cifra periódica que se repite constantemente, sería irracional. En el siguiente caso, al observar vemos que se repite constantemente el numeral 3, 5, 5, 6. Nuevamente, 3, 5, 6. Y va a seguir de esa forma, sería decimal periódico puro, bueno, con 4 cifras periódicas, ¿no? En el siguiente caso, no hay puntos suspensivos, por lo tanto, afirmamos que es un decimal exacto.
Y en el otro, si está el número 4 que se repite, con cifras decimales que no se repiten, sería mixto. En otro caso, no tenemos puntos suspensivos, por lo tanto, le asignamos decimal exacto. Y en la última, no hay ninguna cifra que se repite de forma periódica, y si recuerdo, es la raíz cuadrada de 2, su numeral. Sería un número irracional. Pasamos al número 6. Colocar mayor o menor. Aquí hay que mirar los signos y también la parte entera. Observamos aquí que tenemos el 62 positivo y acá 87 positivo. En la parte entera me determina que mayor sería el 87. Digamos entonces, 62 es menor que 87. En otro caso, vemos cifras negativas. Recuerda que es mayor el más cercano al cero, es decir, sería menos 6 mayor que menos 8. En la siguiente hay una comparación entre negativo y positivo, y que vemos que el signo negativo es menor que un número con signo positivo. Ocurre también la de lo mismo, el número negativo es menor que un número positivo, e igual ocurre en la E. En la F vemos como parte entera el numeral 7 y numeral 12. Sí, vamos a afirmar que el 7 es menor que el 12. Y en la última, la comparación de un número negativo con el cero. Recuerda que el cero es mayor que cualquier número negativo. Por tanto, decimos aquí, el numeral negativo es menor que el numeral cero. Pregunta sigue. Relaciona correctamente ambas columnas. 1,333 que se repiten. Se le llama decimal periódico puro con la cifra de periódico 333. En este caso, no hay puntos suspensivos, entonces se llamaríamos decimal exacto. Y en la otra está la cifra 4 como decimal que no se repite, y la cifra 3 que sí se repite, se vería entonces decimal con periódico mixto. La pregunta 8. Pasamos ahora a la fracción generatriz. En este caso, es el caso de decimales exactos. Como no hay puntos suspensivos, el decimal pasa formado por la fracción generatriz sobre 0. El primer caso sería sobre 10, porque un decimal implica un 0 agregado el 1. Cuando hay posible simplificarla, se puede hacer lo mismo, sacamos la mitad, tanto el numerador y denominador, y nos da un quinto. En la B hay dos decimales, que es el 3 y 7. O sea, van a haber dos ceros en el denominador, y el 1 sería la cifra 100. Y en el numeral, la cifra significativa 37. No se puede simplificar. En cambio, la C, que también tiene la forma parecida, que es 45 sobre 100, se puede simplificar, sacamos quinta, y nos va a salir 9 veinteavos. Esto es la forma de los decimales exactos. En la pregunta 9 también nos pide la fracción generatriz decimales exactos, pero con un numeral entero, o sea, 1,01. Recuerda que la cantidad de ceros que va a tener va a depender de la cantidad de decimales nada más. Hay dos decimales, tendría dos ceros, sería 100. En la siguiente tendría un decimal, habría un cero, sería con 10. Pero también se puede expresar esta separada, la parte entera, con la parte decimal, que sería en este caso, en la B, los enteros 3 sobre 10. O también, en primer caso, viene 3 sobre 10, que son lo mismo. En la C también tenemos solo una cifra decimal, la cifra 3, sería sobre 10, siendo viene 3. O separamos la parte entera de la parte fraccionaria, siendo 2 enteros 3 décimos. Esto es en el caso número decimales. Nos presenta el problema 10, fracción generatriz, pero impresiones con periódico. En este caso, la primera tenemos 81
que tiene la gorrita afectada, que sería en este caso con números nueves, dos cifras periódicas, dos nueves. Y vemos que se puede simplificar, sacamos la novena, sería 9 numerador, y queremos con el 11 siguiente. En la B también vemos la presencia de la gorrita que está afectando al 3 del 1. Entonces sería en este caso dos cifras decimales, serían 99. Pero como hay la parte entera, se puede tomar toda la cifra y restar la parte entera que no se repite como decimal, y sería 131 menos 1, 130 sobre 99. Hay otros que separan la parte entera de la parte decimal, que también sería lo mismo, la forma porcentual. Y en la C, vemos la cifra 6, 6 que se repite como periódico puro, el cual es una cifra significativa del periodo sería un solo 9, 6 9. Esa se puede repetir y se puede simplificar, ambos tienen tercia. Tercia de 6 sería 2 y de 9 sería 3, o sea, es el equivalente a 2 tercios. En cambio, en la pregunta 11 se presentan números mixtos como fracción generatriz. Observamos que tiene en todos los casos una cifra que se está repitiendo. Esta va a generar el numeral 9 en su construcción, mientras que el decimal que no se repite, que también tiene una, va a contener un 0. O sea, su denominador va a ser de la forma 90. Y el numerador va a la resta de toda la expresión menos la parte que no se repite, en este caso sería el 2 y el 3. Al restar tendríamos en este caso en la equivalente a 214 sobre 90. Se puede simplificar también. En la B sería el numeral 32 menos 3, que es el decimal que no se repite, sobre 90. Al restar tenemos 29 90. Y en la C hay la parte entera y la parte decimal. Entonces, justo en este caso, se considera todas las cifras 3 7 8 y se resta el 3 con el 7. O sea, sería 378 menos 37 me va a igual a 341 sobre 90. Recuerda que 90 es por las cifras decimales que se está repitiendo. Lógicamente, si habría dos cifras periódicas, sería 9 y 9, ¿no? O entre un son 9 más. En la pregunta 12 nos pide completar el tipo decimal, y eso realmente lo determina simplemente el denominador. Para ello, calcular las propiedades. Si este denominador está formado por numerales que contienen solamente los factores primos al 2 y al 5, de modo que sería un decimal exacto. Como vemos el ejemplo del 20 y el 25, ¿no? Contienen solamente o al 2, o al 5, o a. Pero si en la expresión fraccionaria contiene dentro de sus cifras como factores primos, en su denominador, números que no están ni el 2 ni el 5, sino está otros factores primos, otros, entonces, en este caso, va a ser decimal periódico puro. Como en el caso del ejemplo 21, contiene al 3 y al 7, que no son ni el 2 ni el 5 ni sus complementos. Sería decimal exacto. Pero si el decimal será periódico mixto, cuando en su denominador contiene parte de lo que fue el primer caso, o parte del 2 o parte del 5, un factor, o sea, mitad o quinta, y además otro factor. Ahí se llamaría decimal periódico mixto, como el ejemplo 42 contiene al 2, que es la condición de ser exacto, y contiene otro factor, de ser periódico puro, ¿no? Cuando no se combinan, se convierte en un decimal periódico mixto. Vamos ahora los ejemplos.
Tenemos el numeral 10, el denominador 10. 10 se multiplica de 2 y 5 solamente, sí, entonces exacto. Tenemos 30 como denominador. Esta contiene al 2 y al 5, pero además al 3. Entonces, aquí sería decimal periódico mixto. Y luego tenemos el 21, que se compone en 3 y 7. Sería decimal periódico puro. El siguiente tenemos solamente al 13 como factor primo. Sería periódico puro. En la siguiente tenemos el numeral 6 en el denominador, que esos factores primos sería el 3 y el 2. Ese sería mixto. Recuerda, cuando contienen el 2 o 5, agregado otro factor sería mixto. Y en el otro, en formando el agua, tenemos el 2 y el 7. Es mixto también, porque contienen a cada uno. Tenemos acá el ejemplo 40. 40 contiene el 5 por 8, o 5 por 2 por 2 por 2. Solamente está el 2 y el 5, sería decimal exacto. En el siguiente caso, recuerda, solo ve el denominador, es el 7, el único factor es el, sería decimal periódico puro. No tenemos 2 quintos, solo el 5, sería decimal exacto. Ahora hay que analizar el numeral 880 del denominador. 80 tiene par, tiene mitad, cuarta, octava, onceava, quinta. Entonces tiene factores, el 2 y el 5, y además otro factor, pues a eso se le llama decimal periódico mixto. Le ponemos ahora el denominador 231. Ese se compone en el 11, el 3 y el 7. Solamente son los otros factores, pero no es ni el 2 ni el 5. O sea, sería decimal periódico. En la pregunta vamos a componer el 221. El denominador, que es 13 por 7. Bueno, sería periódico puro, pero que no contiene ni el 2 ni el 5 en ningún momento. En cambio, el 54 sí contiene mitad, contiene tercia, que es el otro factor. Por lo tanto, aquí sería mixto. Y en la última, tenemos en el denominador 375, tiene quinta, quinta y también tiene tercia. Aquí está la combinación de ambos, por lo tanto sería un decimal periódico mixto. Como tú puedes ver, solo determinamos a través del denominador de la fracción. Pasamos al número 3. Indique cuáles no son fracciones decimales. La definición de fracción decimal está dado como la expresión que contiene en su denominador una potencia de 10. En este caso tenemos a la expresión 7 más 3, que es 10. El otro sería en el denominador 10 de acuerdo, que sería 100. El siguiente tenemos 81. Luego tenemos un medio, también transformado en 5 décimos. Aquí diremos que no tiene la condición la expresión primera, que es 81. Y también hay autores que consideran que también se considere 4 octavos porque no tiene directamente a múltiplo de 10. Mientras que otros autores consideran que se puede esto simplificar o ampliar y se contiene. Que sería, en este caso, considerada. Vamos ahora con la pregunta número 14. Nos pide encontrar la fracción generatriz de la expresión numeral mixto, que vemos que tiene el 1 y el 8. Recuerda que si tiene solo una cifra decimal, va a tener 9. Así que tenemos dos cifras decimales, va a tener dos nueves. Y el 1, como decimal, va a tener un 0. Si en este caso, 618 menos la parte que no se repite, que es el 6 y el 1. Al restar me sale 557 sobre 90. En cambio la B va a ser sobre 990, porque tiene el 4 y el 6, dos cifras decimales, me genera dos nueves, y el 2, que no tiene periodo, sería a través del 0. Se consigue todo el numeral,
es decir, 8.246 menos 82. Restamos y nos da 8.164 sobre 990. Esta también se puede simplificar y se puede reducir la fracción. En cambio, la C vemos que no hay ningún decimal que se repita. Al contrario, pues, es exacta. Sería sobre ceros. Vemos que tiene tres cifras decimales, tendría tres ceros, acompañado del 1, sería sobre 1000. Y la expresión es 2225. Recuerde que la cantidad de ceros es solo el conteo de las cifras decimales. También se puede simplificar, tiene quintas, y se reduce a 89 sobre 40. Pasamos ahora a otra forma de preguntas, en la 15. Si ya sobre B es la fracción generatriz de 0,225, de un decimal exacto, calcular A más B. El decimal exacto, recuerda que expresión generatriz sería tres decimales, tres ceros, incluido el 1, sería sobre 1000. Se puede simplificar y eso es equivalente a 9 sobre 40. Al comparar con el quebrado A sobre B, podemos afirmar que A es igual a 9 y B es igual a valor de 40. Me pide calcular A más B. En este caso sería 9 más 40, que sería igual a 49. Punto 16. Calcule A más B y me dan el decimal 0,375. Siendo A, B primos entre sí, o sea, la expresión simplificada. Este decimal es exacto. Tiene tres cifras decimales, por lo tanto va a ser sobre tres ceros, incluido el 1 sería sobre 1000. Se puede simplificar, sacamos quinta, nuevamente quinta, y me va a salir 3 sobre 8 simplificado. Al comparar, son primos entre sí el 3 y el 8, entonces quiere decir que A asume el valor de 3, mientras que B asume el valor de 8. Nos piden calcular A más B, es decir, 3 más 8, el cual sería igual a 11. Pregunta 17. Calcular B menos A se cumple 0,AB con gorrita igual a 7 sobre 15. Bueno, en este caso podemos ampliarla o podemos también dividirla. Elegimos dividir 7 entre 15. Esto me va a generar como resultado 0,4666. Eso implica que se puede representar como con cifra gorrita, que sería por el caso de B, mientras que para el valor de A sería el valor de 4. Entonces, comparando, A valdría 4 y B valdría el valor de 6. Me piden dar como respuesta B menos A. A reemplazar tenemos en este caso 6 menos 4, el cual sería igual a 2. Pregunta número 18. ¿Cuál es el valor de B menos A si se cumple el periódico puro AB igual a 7 anunciamos? Podemos dividirla, como también podemos ampliarla. Mira, cuando es periódico puro tiene cifras 9. Para que 7 onceavos tenga cifras 9, multiplicamos por 9, pero ampliar significa multiplicar tanto al numerador como al denominador, obteniendo así 7 por 9, 63, y 11 por 9, 99. Podemos aquí darnos cuenta que es equivalente a la expresión 0,636363, el cual implica el símbolo de gorrita de periodo. Y podemos afirmar entonces que A, al comparar, asumiría el valor de 6
Mientras que para B, al comparar, podemos determinar que sería igual a 3. No pide problema. Dar como respuesta B menos C. Al reemplazar, vemos que es 3 menos 6. Y tenemos aquí una cifra negativa que es igual a menos 3. Pasamos a la pregunta 19, que nos dan el 0AB número mixto igual a 22 sobre 45. En esta opción hemos decidido dividir. Al dividir 22 entre 45, se genera el decimal 0,4888. O sea, hay un periodo acá de 8, cifra única. Y la parte que no se repite es el numeral 4. Entonces, al comparar con la expresión original, determinamos que el valor de A sería igual a 4, mientras que el valor de B sería igual a 8. ¿Qué nos pide? Un dato final. Calcular A más B. Reemplazando sería 4 más 8, el cual sería igual a 12. Llegamos así a nuestra una pregunta, la pregunta 20. Pues cerramos el video. Calcula A por B si 0, AB, un decimal exacto, es igual a 12 sobre 25. Una opción sería dividirlo, pero también podemos ampliarla. Dado que es exacto, supone que va a terminar en cifras ceros, y 25, para que llegue a cifras ceros, implica ampliarla por 4, obteniendo en el numerador 12 por 4, 48, y en el denominador 25 por 4, que sería igual a 100. Esto sabemos por fracción decimal es equivalente a 0,48 como fracción, como decimales. Esta, al comparar con la expresión original, podemos afirmar que A asume el valor de 4, mientras que B asume el valor de 8. Y no tiene problema. Da como respuesta A por B. Es decir, los valores de 4 por 8, que es equivalente a 32. Si te encantó el video, dale like. Es su profesor Carlos Villar, un aporte a las matemáticas con este capítulo de números decimales. Orgullosamente transmitiendo el chimbote, aunque espero.